Bien, durante esta jornada el gobierno lanzó la política nacional contra el crimen organizado. Queremos hablar de este y otros temas y nos acompaña desde el Palacio de la Moneda la ministra del Interior, Carolina Toá, a quien saludamos a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, Iván. Muy bien, muchas gracias. Ministra, recuerdo la entrevista que nos dio tiempo atrás cuando estaba asumiendo Interior y usted nos hablaba de crimen organizado en distintas áreas de preocupación ciudadana. Por ejemplo, hablaba de crimen organizado detrás de los portonazos y efectivamente cayó posteriormente una banda que se dedicaba al robo masivo de automóviles. Incluso usted hablaba de crimen organizado en los hechos de violencia que ocurrían en el exterior y a veces en el interior de ciertos colegios. Cuéntenos un poco, por favor, cómo se van a organizar todas estas instituciones que están precisamente en esta política nacional contra el crimen organizado. Bueno, literalmente el crimen organizado es una manera de organización del delito bastante más sofisticada, que maneja más información, que tiene más poder de fuego y que es extremadamente desafiante para los organismos del Estado porque tienen que ponerse a tono y por encima, ¿no?, de esta capacidad mayor que tienen estas bandas. Eso es lo que está haciendo la política contra el crimen organizado. Todas las agencias que intervienen en esta tarea van a trabajar de manera coordinada, van a trabajar con metas comunes, van a trabajar intercambiando información y van a trabajar a través de la definición, digamos, de líneas de acción que operativamente van a significar un trabajo mucho más conjunto y complementario. Eso está al final organizado en 10 metas o líneas de acción que tienen que ver, por ejemplo, con enfrentar la economía del crimen organizado, o sea, por ejemplo, el lavado de activos o los bienes, cómo esconden los bienes, es enfrentar el poder de fuego del crimen organizado, cómo bajar la fuerza de las armas. También incluye la dimensión de tener una institucionalidad que coordine de manera permanente el accionar del Estado, incluye combatir la corrupción que genera el crimen organizado, como es un tipo de delincuencia que maneja altas cantidades de recursos, tiene muchas condiciones para corromper a los poderes públicos. Entonces hay una serie de medidas para evitar esta corrupción y así estoy mencionando 4 o 5 líneas de un total de 10 que incluye esta política que hemos dado a conocer hoy día, pero en la cual hemos estado trabajando. Por ejemplo, creo que lo mencionamos cuando nos juntamos, el presupuesto que se aprobó este año ya tiene un presupuesto conjunto para estos organismos en materia de combate al crimen organizado. O sea, no partimos de cero, pero aquí planificamos el accionar hacia adelante como fruto de un trabajo conjunto entre estos 17 organismos. Ministra, si uno mira las instituciones que están coordinándose en esta política nacional de crimen organizado, está evidentemente Carabineros, la PDI, que es lo básico que uno diría, Gendarmería también, porque muchas veces desde el interior de los recintos penales se manejan estas bandas, Aduana, por la capacidad de importar y traer productos, por ejemplo, que vulneren la ley de patentes comerciales, la ley de propiedad intelectual y otra serie, naturalmente, de situaciones comerciales, pero también, uno diría, fronteras, ¿no? Pero hay una serie de otras instituciones que aparecen, Unidad de Análisis Financiero, Gendarmería, la Directemar, en fin. ¿Quién va a coordinar todo esto? ¿Va a haber una figura como una suerte de zar de la inteligencia? Porque si hay tanta institución, tiene que haber una coordinación para que esto sea operativo. A ver, primero, esto es la estrategia contra el crimen organizado. Dentro de esta estrategia hay un aspecto que es fortalecer la institucionalidad en materia de inteligencia, pero ese es uno de muchos aspectos. La política contra el crimen organizado se coordina desde el Consejo contra el Crimen Organizado, donde participan todos estos organismos, lo coordina el Ministerio del Interior, y en cada región esto tiene una expresión que está dirigida por los delegados o delegadas presidenciales, y ahí participa la versión regional de cada uno de estos organismos, y también los gobernadores, gobernadoras electas son invitados a ser parte de esta instancia. Ahora, dentro de este esfuerzo, yo decía, está la institucionalidad en materia de inteligencia, y ahí se va a crear esa figura que usted llama el zar, o la zarina, pero a nosotros no nos gusta ese nombre porque es una institución que tiene que funcionar en una democracia, entonces no es como el zar que hace lo que quiere, pero va a hacerse una autoridad mucho más poderosa de lo que tenemos hoy, que va a coordinar a las distintas agencias que intervienen en materia de seguridad, la ANI, los organismos que tienen las Fuerzas Armadas y los organismos que tienen las policías. Y va a estar a cargo de que haya una política nacional de inteligencia, una estrategia de inteligencia y que todas las agencias, digamos, se coordinen en torno a eso, y también va a vigilar, digamos, que el uso de la información sea el correcto y el intercambio de información también sea el debido para potenciar el trabajo de cada uno de estos organismos que se dedican a la inteligencia en nuestro Estado. Ministra, dos cosas sobre lo que usted acaba de decir. Ya, está bien, el nombre de zar o zarina es una figura, si usted quiere, histórica, pero también
un recurso periodístico, pero uno entiende que es una autoridad que coordina. En algún momento hablábamos de SAR, del Transantiago, en fin. O sea, ¿sí va a haber una autoridad designada para tales efectos o esto va a recaer en usted como ministra de Interior? ¿Se va a generar entonces una autoridad? ¿Cómo se va a designar esa autoridad? ¿La designa el presidente? ¿La designa el Consejo de Ministros? ¿La designa el Comité Político? En fin, ¿cómo se genera esa autoridad? Esa es la primera pregunta. Y ya luego la segunda, que tiene que ver con la Agencia Nacional de Inteligencia y cómo se integra a esta política nacional del crimen organizado. Pero vamos primero con la figura de quién dirige esto y quién lo coordina. A ver, primero quisiera decir que esto tiene varios elementos, esta historia, porque está ligado a la creación del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Interior, que actualmente es Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a futuro en un proyecto de ley que estamos votando, o sea, no el día de la cochinchina, sino en poco tiempo más van a ser dos ministerios. Ministerio del Interior, que se va a dedicar a la labor fundamentalmente política, de coordinación del gobierno y a los temas de las regiones, y por otra parte, el Ministerio de Seguridad. La agencia de inteligencia va a estar radicada en el Ministerio de Seguridad. Mientras la inteligencia de las policías está en cada policía y en las Fuerzas Armadas tienen las suyas. En cambio, esta autoridad que coordina el conjunto del sistema va a ser nombrada por el presidente de la República y va a estar alojada en el Ministerio del Interior. Entonces, el Ministerio del Interior, que es el gran coordinador del gobierno, va a tener esta persona que a su vez va a convocar a estas distintas agencias en este Consejo de Inteligencia, donde van a sentarse las distintas agencias y van a trabajar conjuntamente, elaborar esta política, dar seguimiento a las metas conjuntas que se vayan proponiendo y lograr que, en definitiva, cada una de estas agencias de inteligencia que tenemos trabajen para los objetivos del conjunto del país y colaboren entre ellas y no estén, digamos, aisladas o segmentadas como de alguna manera nuestra actual institución tiende a generar. Ministra, entonces, esta figura que dirige esta coordinación contra el crimen organizado, ¿tiene un nombre esta figura, este cargo? ¿Sabemos cómo se...? Encargado nacional. Encargado nacional... De inteligencia. De inteligencia. Y este encargado o encargada nacional de inteligencia entonces le reporta a Interior e Interior, por supuesto, al presidente de la República. Ese es como y al presidente de la República. A Interior y al presidente de la República, exactamente. Y este encargado o encargada va a ser un cargo de confianza y responsabilidad política, va a ser por alta dirección pública, se va a buscar más bien fortalezas políticas, se va a buscar fortalezas y competencias técnicas. ¿En qué se está pensando? ¿En qué tipo de figuras se está pensando? Por cierto, se tiene que pensar en competencias técnicas y sobre todo una persona que dé confianza en el sentido que está alineada con los intereses del país. Ahora, esto, Iván, es importante decirlo, es un proyecto de ley que viene discutiéndose desde la administración anterior, que se trancó porque generó muchas diferencias en la Cámara de Diputados y se empantanó y no se ha seguido votando. El Ejecutivo está presentando una indicación a ese proyecto en los próximos días y ahí se va a dar todo este debate en el Parlamento. A nosotros lo que nos interesa, más que en este momento apegarnos a algún detalle particular, es mantener este principio, que todas las agencias deben colaborar, que tiene que haber propósitos comunes que debe regir el gobierno de Chile en representación de todo el país y que tiene que haber modalidades y normas muy claras que aseguren que la información que se genera en la inteligencia y que las acciones que se desarrollan desde las agencias están alineadas con propósitos nacionales. Eso es lo que a nosotros nos parece que no hay que perder de vista y que tiene que estar al centro del debate ahora que esto se reabra una vez que presentemos la indicación que debiera ser la próxima semana, antes de fin de año. Ya, ministra, teniendo en cuenta esas características, evidentemente tienen que buscar el nombre, será atribución del presidente, me imagino, conversación directa con usted como ministra de Interior, pero ¿cuál es el perfil? Usted, por las competencias técnicas, un ex director general de Carabineros, un ex general o un general en servicio activo del Ejército, alguien que haya pasado por la Agencia Nacional. Estoy pensando en quién puede tener estas competencias en la Agencia Nacional de Inteligencia, alguien que haya ejercido algún rol relevante en la unidad de lavado de activos de la Fiscalía Nacional, un abogado, un dirigente político, algún ex ministro de Interior. ¿Qué tipo de...? No nos adelantemos, Iván. Eso va a ser ser la decisión para entender el tipo de perfil, no el nombre. Evidentemente el nombre no puede venir. Que va a tener que tomar el presidente de la República cuando le toque hacer este nombramiento. Yo creo que no es de utilidad decir qué trayectoria tiene que haber tenido en los cargos anteriores. Yo creo que lo importante es que sea una persona que asegure integridad, que asegure que no tiene ningún conflicto de interés respecto a que solo le preocupa la seguridad de nuestro país y la seguridad de sus ciudadanos. Y en tercer lugar, que es una persona que da garantías también de probidad y transparencia. Es decir, que va a ocupar esta institucionalidad para los objetivos de la política que se va a definir a través de las
instituciones del país. Esta persona es simplemente la que garantiza que la política se cumpla, ¿no? Ni la inventa solo, ni tiene iniciativa para darle instrucciones por su cuenta a lo que hacen las agencias. Entonces, desde ese punto de vista, lo fundamental es que sea una persona que tiene esas garantías de integridad y de alineamiento de sus intereses con los intereses del país. Todo lo demás es muy importante que se desarrolle a través de los organismos técnicos, que son los que al final le dan vida al día a día de la inteligencia. Así es en todos los países donde estos cargos existen. Hay perfiles muy distintos, vamos a poder ver si examinamos las distintas democracias, desde personas que tuvieron una trayectoria militar hasta personas que vienen de una trayectoria académica. Siempre y cuando se cumpla este requisito, eso puede funcionar. Va a depender aquí del momento que se tome la decisión de cuáles sean las opciones y cuál es el balance que haga el presidente a la hora de nombrar. Primero queremos la institucionalidad, después le ponemos las personas. Ya, pero se entiende. Al revés, no funciona. Ya, pero se entiende que el perfil efectivamente tiene que tener competencias técnicas. Ahora, ministra, lo otro que yo le preguntaba, antes de entrar a otro tema que queremos plantearle, por supuesto, también, ¿cómo se coordina esta política nacional contra el crimen organizado con lo que tenemos hoy día del Sistema Nacional de Inteligencia, donde están integrados Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas y también la Agencia Nacional de Inteligencia, que es un organismo integrado por civiles principalmente, los cuales recaban informaciones por fuentes abiertas y cerradas, ya lo sabemos, es un sistema que además está cubierto por una legislación especial y se le reporta también directamente a Interior, a la Subsecretaría de Interior, al Presidente de la República y otras autoridades cuando es necesario. En este caso, ¿qué pasa con el Sistema Nacional de Inteligencia? ¿Cómo se integra a esta política nacional contra el crimen organizado o son instituciones que van a ir por caminos separados? A ver, primero, la política contra el crimen organizado es mucho más amplia que el sistema de inteligencia. Sí. La política contra el crimen organizado incluye, por ejemplo, la coordinación operativa de las policías, incluye el levantamiento de pruebas que sean evidencia aceptable en los tribunales en un trabajo conjunto con la Fiscalía, incluye fortalecer la tecnología con que funciona aduanas o Directemar, incluye temas, como mencionaba recién, de combate a la corrupción, como por ejemplo que ahora vamos a tener declaración de patrimonios e intereses por parte de las policías, o que vamos a transformar a las municipalidades en organismos que se declaran de interés para la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, para ver las operaciones económicas y evitar a toda costa que los organismos públicos se mezclen o sean corrompidos, digamos, por el crimen organizado. El sistema de inteligencia, en cambio, es un organismo que tiene una tarea mucho más específica, sí, claro, que se refiere al manejo de información con objetivos estratégicos para el Estado. Uno de esos objetivos es el combate al crimen organizado, pero puede haber otros objetivos también. También puede ser anticipar escenarios futuros, también puede ser prevenir ciertos riesgos en distintas materias, no solo criminales. Entonces, la verdad es que el sistema de inteligencia tiene objetivos que se relacionan con el crimen organizado, pero no son lo mismo y sus instrumentos son mucho más acotados. Pero se refiere al uso estratégico de la información y el levantamiento de información. Ya, pero en cambio, aquí tenemos el desarrollo de legislación, sí, tenemos la coordinación operativa, tenemos la formulación de políticas, planes, en fin, tiene mucho más herramientas el desarrollo de una política contra el crimen organizado. Ya, ministra, déjeme la última, que no me queda del todo claro. Son objetivos distintos, pero ¿se integra el sistema de inteligencia nacional? No se integra, son distintos. No, se relacionan. Perfecto. Tienen algunos objetivos comunes. Por ejemplo, ¿el sistema de inteligencia puede aportar información al combate al crimen organizado? Sí, pero también aporta información a otros objetivos. Perfecto. ¿Y la política de inteligencia ocupa la información que le entrega la agencia o el sistema de inteligencia? Sí, pero la política del crimen organizado ocupa también otra información. Por ejemplo, información que le entregan las policías, por ejemplo, información que entregan los municipios o el levantamiento que surge de la misma investigación de los delitos. Entonces, son sistemas que se relacionan, pero no son lo mismo y tienen objetivos comunes, pero también algunos objetivos y herramientas que son diferentes. Ministra, déjeme llevarla a otro tema. Ayer, a esta hora más o menos, dábamos a conocer que se caía la segunda nominación del presidente Gabriel Boric para Fiscal Nacional. Esta vez iba a ser la primera mujer en llegar a la Fiscalía Nacional, a la cabeza de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera. No me diga los votos, pero ¿por qué cree usted que se cayó el nombre de Marta Herrera? ¿Qué pasó allí? O sea, porque los senadores no entregaron su voto en una cantidad suficiente para no alcanzar el quórum. La mayoría del Senado apoyó el nombre de Marta Herrera, pero esta es una nominación que exige 2/3. Entonces se requiere un acuerdo transversal
de los distintos bloques que no se alcanzó en este caso. La mayoría de la derecha rechazó este voto, no toda la derecha. El oficialismo lo aprobó mayoritariamente, pero igual faltaron algunos votos. Y la verdad es que todos los nombres que han estado en esta quina y en la anterior también tienen apoyos en las distintas bancadas, pero también tienen grupos o detractores que no quieren apoyarlo en las distintas bancadas. Entonces hay que encontrar una manera de llegar a este quórum, pero sin renunciar. En ningún momento el presidente en esto ha sido categórico en todas las fases de este proceso a presentar una persona que es la que consideramos apropiada, más apropiada dentro de las que tienen posibilidades. Y claramente estas dos personas presentadas tenían posibilidades porque han obtenido ambos la mayoría de los votos en el Senado. Claro, por eso yo le decía, más allá de los votos, si usted me dice por qué se cayó, claro, porque no hubo los votos suficientes, eso es como la aritmética lógica, pero yo le pregunto por las razones políticas, porque efectivamente, porque claro, si usted me dice los votos, sí, por supuesto, tuvo menos votos incluso que el candidato Morales y requería un voto menos, eso basta ver la tabla para ver aquello. Yo le pregunto las razones políticas, en clave política le pregunto por qué se cae el nombre de Marta Herrera, y le pregunto también porque ya hay miradas un poco críticas, incluso dentro del propio oficialismo, hacia la labor de coordinación de la ministra Ríos y la ministra Analía Uriarte. Puede usted considerarlas injustas o justas, pero la mirada crítica está ahí presente. Bueno, creo que no me corresponde a mí dar las razones de los senadores que rechazaron el nombre de Marta Herrera. Yo puedo decir que me tocó ver gran parte de su presentación ayer, no la pude ver toda porque tenía otras actividades, pero creo que la mayoría de las personas que siguen estos temas habrán estado atentas a esa presentación, que fue muy dura, donde hubo preguntas, digamos, difíciles planteadas a ella, y creo que su presentación es bastante elocuente en términos de mostrar su conocimiento, sus competencias, las ideas que tiene para la Fiscalía, la manera en que ha venido trabajando en muchas de esas ideas en el tiempo. Yo estuve en una parte de la sesión ayer, escuché algunas de las críticas de los senadores. Lo que más insistía es que ella ha ocupado un cargo en la Fiscalía durante el periodo del fiscal nacional Jorge Abbott y que esto, según sus críticos, sería un problema. Pero desde el punto de vista del Ejecutivo, ese argumento nos ha parecido muy discutible porque primero ese cargo ella lo ocupó durante los 3 fiscales nacionales que hemos tenido, Abbott, Chaguán y Piedrabuena. Y la verdad es que ella no eligió a su jefe, el jefe lo eligió el Senado. Ella fue una funcionaria de la Fiscalía de planta que ha desarrollado su trabajo. Entonces, ¿dónde se ha visto que los subordinados tienen que hacerse responsables de las decisiones de los jefes? Normalmente en el sistema, digamos, de administración pública es al revés. Los jefes quedan responsables de lo que hacen los subordinados, no al contrario. Ministra, sé que estamos contra el tiempo. Evidentemente hay muchas lecturas posibles de esto. Una de ellas, que también tiene un cierto apego a la realidad, es que el nombre que proponga ahora el gobierno, si es que se renueva completamente la quina o si no solamente se va a rellenar este quinto nombre, igualmente, y lo dicen algunos incluso ex miembros de la Fiscalía, va a cargar lamentablemente con un peso. Ser el tercer o tercera candidata va a ser un poco candidato de descarte en ese sentido, porque pasaron otros 2 nombres priorizados antes por el presidente Boric. Eso es parte del juego democrático, es parte de la institucionalidad, pero es bastante inédito también. Nunca había pasado que se rechazara un nombre y mucho menos que se rechazaran 2. ¿Ve usted una debilidad, una complejidad en cómo se ha llevado adelante esto? Porque incluso hay algunos que señalan que se ha desarrollado una suerte de guerra sucia en torno a estos nombramientos de la Fiscalía Nacional. Bueno, nosotros creemos que es preocupante el cuadro. O sea, 2 nombres que habían sido visados por la Corte Suprema porque los puso en la quina. O sea, la Corte Suprema dijo, estas personas son idóneas. Después el presidente de la República de esos nombres seleccionó 1. Entonces, con este doble visado de la Corte Suprema y del presidente, 2 de esos nombres el Senado los ha rechazado. Claro que es preocupante, no es un escenario que al Ejecutivo le guste, pero nosotros estamos aquí para resolver los problemas, para hacernos cargo. Entonces no nos vamos a poner a ahondar en lo complejo que es, vamos a buscar soluciones. Entonces lo que queremos es que cuando llegue una próxima quina, que no depende de nosotros, depende de la Corte Suprema, hagamos el mayor esfuerzo por encontrar un nombre apropiado, no vamos a renunciar a eso, que encuentre, suscite los apoyos que se necesitan en el Parlamento. Y cada una de las partes, digamos, aquí verá la sección de este proceso que le corresponde, ¿no? Yo no puedo responder por la parte que le toca al Senado, creo que eso es un análisis que deben hacer los senadores y las senadoras. Bien, pues ministra Carolina Toda, le queremos dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada, muy amable. Gracias, Iván, y aprovecho de desearte a ti y a los televidentes, las televidentes, feliz Navidad, porque ya aquí ya se escuchan los villancicos. Igualmente, que sea bonita la fiesta. Igualmente, ministra, para usted también y para todo el país, que sea una muy buena fiesta, que tenga una buena tarde, muy gentil. Igual, buenas tardes. Buenas tardes.